Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de empezar con el precio, comentamos lo que ha sido la novedad esta semana, la entrada de dinero por fin en los ETFs después de una racha de 10 días seguidos de salidas y del récord histórico de salidas mensual en el mes pasado. Por fin registraron una entrada de 200 millones de dólares en un día por primera vez desde mayo. O sea que, fijaros, llevábamos un montón de tiempo sin entradas tan importantes de dinero en los ETFs y cambia un poquito la tendencia en el inicio de este mes, que ha sido cuando ha reaccionado el precio al alza, ¿no? Fijaros, aquí tenemos la racha, teníamos el 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de junio con salidas. El 1 de julio fue la última salida fuerte de casi 300 millones y de repente el día 2 subieron 221 millones las entradas en los ETFs de Bitcoin. Así que se corta esa racha con el cambio de mes, con la entrada en vigor de la ley MiCA, no porque haya entrado en vigor la ley, sino porque se han quitado ese food que se estaba metiendo con eso y eso ha aliviado un poco el mercado, ha hecho que salgamos un poco rebotados y que en este momento pues la cosa esté un poco más tranquila, a pesar de que la bolsa en los últimos días no ha subido. Como vemos, estamos atacando, a pesar de que es fin de semana además largo porque tuvimos viernes cerrado en Estados Unidos, ayer sábado también volvió a subir y hoy está bajando un poco, pero está atacando la línea bajista original, por decirlo de alguna manera, esta línea verde, que era la que venía desde los máximos, pasando por el primer repunte importante que tuvo el mercado a mediados de enero. Esa era la línea bajista original, que se rompió eh, en abril, pero que no nos sirvió de nada romperlo porque inmediatamente el mercado se desplomó y volvió hacia los mínimos, metiéndose de nuevo por debajo de esa línea, ¿no? Este punto que hicimos en mayo, cercano a los 82.000, nos marcó otra línea de tendencia bajista, la primera línea abanicada de esa tendencia bajista, que ahora se ha convertido en la línea de tendencia principal, pero la línea original sigue siendo importante y justo estamos atacando ahora mismo ese punto. Y si superamos esta línea verde, que es la original, pues empezaremos a repuntar al menos hasta la línea de tendencia de corto plazo que tenemos aquí, que pasa por los puntos del 14 de mayo y del 26 de mayo. Esta línea es el siguiente objetivo. O sea que si arranca, nos iremos posiblemente hacia la zona 65.250 y ahí volveremos a tener la siguiente resistencia, el siguiente nivel a superar. Y si supera ese nivel y supera esta línea de tendencia que tenemos aquí, que la voy a poner de otro color para no tener dos del mismo color, porque si no nos puede llegar a confundir. Vamos a ponerla, no sé qué colores utilizar porque no sé si se ve mucho. Voy a poner un color naranja. Vale. Pues esta línea naranja sería el siguiente objetivo, que como digo está en 65.250 más o menos o 300. Y luego ya la resistencia horizontal que tenemos aquí en 66.400, que es clave, porque hasta que no pasemos ese nivel no hacemos un máximo creciente y entonces no podemos ir hacia niveles superiores. Una vez que pase ese nivel, entonces sí, buscaríamos la línea de tendencia principal ahora, que es esta línea azul, en algún punto entre esta zona. Y veremos a ver qué pasa cuando ataquemos esa línea azul, porque esa línea azul más o menos pasa por el nivel de resistencia que tiene el gráfico en mensual. Como dijimos, la línea de tendencia que perdió el mes pasado está ahí más o menos en ese nivel. Perdón, voy a quitar esto que si no dibujo, si no quito el pincel. Como digo, la resistencia de la línea de tendencia original está ahí en los 69.000, que coincide con esa línea azul más o menos en gráfico diario, porque va cayendo con el tiempo, evidentemente, y no va a alcanzarla inmediatamente, sino que pues, puede alcanzarla pues para finales de mes o lo que sea, y más o menos ya para esa zona ya son los 69.000 más o menos, que es el nivel de la resistencia en este gráfico mensual. La vela semanal muy bien de momento. Hoy es cuando termina. Vamos a ver si termina así. Si termina así muy bien porque envuelve la vela anterior. O sea que deshace lo negativo de la semana pasada. Pero aún todavía lejos de las zonas de resistencia importantes.
diario ya hemos dicho lo que tenemos que hacer. Y en el horario, pues vemos cómo esta última hora precisamente ahora mismo está repuntando después de haber corregido un poco durante esta noche. Ayer estuvo por encima de 63.000, 63.400 más o menos, y hoy está volviendo a recuperarlos ahora mismo porque acaba de estar por debajo y está reaccionando justo en este momento. En este gráfico horario pues hemos ido también superando resistencias. Primero fue la zona de los 60.850 más o menos. Después esta línea de tendencia que se apoyó en ella en la zona de los 61.190 y después pues poco a poco ha ido superando niveles, pero como digo, el nivel clave está aquí en este punto. En este gráfico horario el nivel de resistencia son 67.300 y una vez que supere esos 67.300, si es que lo consigue, pues puede apuntar hacia la zona de 71.577 de nuevo. Así que eso es lo que tenemos y vamos a hacer el repaso habitual de las altcoin para terminar el vídeo de hoy. Tenemos a AVE cayendo un 0,57%, ya se ha pasado un poco la euforia de esa compra que hubo. Cardano subiendo un 0,33%, zona de resistencia, lo dijimos, zona de 310, zona de venta, ha tocado 316. Yo creo que es buena zona de salida después de esta subida que ha tenido en el corto plazo. Una subida que ha sido del 27%, pero daros cuenta que en dólares está en 0,19 cuando llegó a estar en 1 hace menos de un año, yo creo que estuvo en 1, ¿no? Así que bueno, pues sigue estando muy abajo, pero claro, evidentemente cuando estaba tan sobrevendido, pues ha tenido este rebote como es normal. BGB subiendo un 0,37%, más o menos mantiene el tono, no hay mucho movimiento. BNB 0,23% arriba. Vamos a ver si poco a poco va recuperando. Necesitaría quizás alguna buena noticia, como que le den la licencia MiCA, por ejemplo, o alguna cosa así, que tarde o temprano ocurrirá. No sé cuánto tiempo les va a llevar conseguirla en otro país, pero bueno, vamos a ver. Iremos comentando lo que ocurre. Ethereum, buen aspecto técnico también, aunque inferior al que tiene Solana, pero está ahí atacando una resistencia importante en 0,02829. Si supera ese nivel, puede volver a saltar hacia arriba, hacia la zona de los 0,02990. Así que buen aspecto técnico y eso ayuda a pensar que el mercado está en un rebote un poco más interesante, porque si el mercado estuviese pensando en que el rebote no puede llegar mucho más, las altcoins no estarían repuntando como están repuntando, incluso algunas como Cardano que están muertas, ¿no? Solana baja hoy un 1%, pero fijaros que el comportamiento está siendo mejor que el de Ethereum en el corto plazo. Ha superado resistencias que Ethereum todavía no ha superado y ahora mismo está corrigiendo un poco. Tron repite, pero parece que va hacia abajo. Va un poco a la contra, ya lo dije ayer y algún otro día también lo he comentado. Va un poco a la contra que el resto. XRP baja un 1,25%, repuntó ayer y antes de ayer, pero ya veis que no le da para mucho más. O sea, repunta porque repunta el mercado, pero rápidamente vuelve a caer porque entre que está muy sobrevalorado para lo que hace, que no hace realmente gran cosa, y, y entre que tienen un montón de monedas los dueños de Ripple Labs y que cada vez que sube pues aprovecharán para vender, pues eso, no da para mucho más. Y Zcash que creo que está en un techo, creo que puede caer bastante, pero claro, mientras el mercado se mantenga positivo, la intentarán mantener lo máximo posible en esa zona para distribuir todo lo que han comprado en la zona baja, ¿no? Y dejamos el mercado así, con Bitcoin en 63.023, esperando un cierre semanal que sea positivo. Vamos a ver si somos capaces de pasar esas dos primeras zonas de resistencia, que son la línea verde, que estamos justo ahí y que tiene pinta de que la puede romper, porque eh, a nada que el mercado esté más o menos tranquilo el lunes, teniendo en cuenta que seguramente habrá muchas posiciones cortas y se verán obligadas a cerrar sus posiciones por el repunte que está habiendo, esos apalancados que estén a la baja, pues nos llevará seguramente hacia esa línea anaranjada en las primeras jornadas de la semana, a menos que la bolsa pues corrija fuerte, que entonces ya ahí tendremos más problemas, pero parece que el repunte
puede durar lo que queda de mes, incluso parte del mes siguiente. Julio y parte de agosto podrían ser alcistas. Así que bueno, de momento es lo que hay. Mejora las sensaciones, mejora la situación. No es como para pensar que vamos a salir al alza y ya no vamos a volver a ver movimientos a la baja, porque esto no creo que haya... em, o sea, creo que puede ser un mínimo, pero no creo que el mercado vaya a comportarse como en otras ocasiones. Ya nos está demostrando que la cosa ha cambiado mucho, pero que por lo menos salir de la tendencia bajista y comportarnos con un mercado lateral durante un tiempo, pues sí que creo que puede ocurrir. O sea, puede ocurrir que en los próximos meses salgamos de la tendencia bajista, puede ocurrir que el mínimo ya haya sido, puede ocurrir que volvamos cerca de esos mínimos, pero eh, puede ocurrir que no perdamos ya esos mínimos, ¿no? Entonces, em, es entrar en un mercado lateral, cerrar ya esta fase que hemos tenido negativa y poco a poco ir restaurando la confianza, que va a tardar mucho tiempo, años diría yo, un par de años por lo menos en recuperar la confianza, y después de ese par de años, pues poco a poco ir recuperando zonas de 90.000, 100.000, etcétera, pero, pero por lo menos no marcar ya mínimo por debajo de estos niveles que hemos tenido si salimos de la línea de tendencia bajista, que es el objetivo. O sea, el objetivo de los próximos meses, de lo que queda de año, es intentar salir de la línea bajista, que es esta línea azul, empezar a cotizar por encima de esa línea y por lo menos no hacer máximos y mínimos decrecientes, sino que ya entrar en un movimiento lateral en los próximos meses, años, que nos permita que el mínimo sea esta zona que hemos visto estos últimos días en 57.000, y que aunque el máximo no pase de los 90.000 en los próximos 2 años, pues por lo menos no caer más, y que se vuelva a recuperar poco a poco un poco la confianza en el activo, ¿no? Porque ahora mismo, em, los últimos meses, evidentemente, ha habido una pérdida de confianza bastante importante. Los inversores lo han dejado de lado totalmente, los grandes inversores, porque por eso estamos así, si no, no estaríamos así. Y, y vamos a ver si con el paso del tiempo, pues se calma la cosa en la inteligencia artificial, no se da tanto rendimiento en ese sector, y poco a poco, pues la gente puede ir cambiando un poquito de activos y darle un poco de entrada a otros activos en las carteras, como podría ser Bitcoin. Pero va a costar bastante eso. Y bueno, pues es un proceso que pasaremos poco a poco juntos y que veremos a ver dónde nos lleva finalmente. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.